Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablarles de algo que todos hemos pensado en algún momento de nuestra vida, especialmente cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando el dolor nos visita, cuando la confusión nos roba la paz. Nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué este sufrimiento, por qué esta prueba, por qué ahora. Y en medio de esa pregunta muchas veces nos sentimos perdidos, como si la vida fuera un caos sin sentido, como si Dios se hubiera equivocado con nosotros. Pero quiero decirles algo con toda la claridad y el cariño de mi corazón. Dios no se equivoca. Todo, absolutamente todo lo que nos sucede pasa por algo. Y ese algo no es un capricho del destino ni un castigo divino, sino una invitación misteriosa y amorosa a crecer, a madurar, a descubrir quiénes somos realmente y hacia dónde nos llama la vida. Permítanme empezar con una historia que escuché hace años y que nunca he podido olvidar. Era una mujer joven, llena de planes y de ilusiones, que había construido toda su vida alrededor de un proyecto profesional que amaba profundamente. Un día, sin previo aviso, todo se derrumbó. La empresa cerró, los sueños se desvanecieron y ella quedó en medio de un vacío terrible. Me decía con lágrimas en los ojos que no entendía por qué Dios había permitido que todo se destruyera así, que había trabajado con honestidad, que había puesto su corazón entero en ese proyecto, que había confiado y ahora nada. Le pregunté qué había hecho después de perderlo todo y me contó que en medio de su dolor tuvo que volver a casa de sus padres, algo que le parecía un fracaso absoluto. Pero fue precisamente allí, en esa casa, donde encontró a su padre enfermo de una enfermedad que nadie había detectado. Pudo acompañarlo en sus últimos meses de vida, pudo hablar con él de cosas que nunca se habían dicho, pudo cerrar heridas antiguas y descubrir un amor que había estado ahí siempre, pero que nunca había tenido tiempo de sentir. Cuando me contaba esto, ya no había amargura en su voz, sino un agradecimiento profundo y sereno. Había entendido que lo que parecía una catástrofe era en realidad una providencia disfrazada, un camino que Dios le abría hacia algo mucho más importante que cualquier éxito profesional. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre la vida. No siempre vemos el sentido de las cosas cuando están sucediendo. El dolor, el fracaso, la pérdida, la enfermedad, todo eso nos confunde porque nosotros miramos la vida desde nuestra perspectiva pequeña y limitada, desde nuestros deseos inmediatos, desde nuestros planes personales, pero Dios mira desde la eternidad, desde el bien verdadero de nuestra alma, desde lo que realmente necesitamos para ser felices de verdad, no solo por un momento, sino para siempre. Y muchas veces lo que nosotros creemos que necesitamos no es lo que realmente nos conviene. Creemos que necesitamos éxito y lo que realmente necesitamos es humildad. Creemos que necesitamos comodidad y lo que realmente necesitamos es fortaleza. Creemos que necesitamos que nos amen y lo que realmente necesitamos es aprender a amar. Cuando decimos que Dios no se equivoca, no estamos diciendo que Dios cause el mal o que quiera nuestro sufrimiento. No, eso sería una blasfemia, una mentira sobre quién es Dios. Dios es amor y el amor nunca busca el daño. Lo que estamos diciendo es que Dios, en su sabiduría infinita, puede sacar bien del mal, puede convertir el dolor en crecimiento, puede transformar la herida en sabiduría. Esta es la gran diferencia entre una vida vivida con fe y una vida vivida sin ella. La persona sin fe mira el sufrimiento y solo ve absurdo, injusticia, caos. La persona con fe mira el mismo sufrimiento y busca el sentido. Confía en que hay un propósito. Se abre a la posibilidad de que esto que ahora duele tanto sea precisamente lo que necesitaba para despertar, para cambiar, para encontrar el camino verdadero. Hay algo muy interesante en la naturaleza humana que quiero que entiendan. Nosotros cambiamos cuando tenemos que cambiar, no cuando queremos cambiar. Es triste, pero es cierto. ¿Cuántas veces hemos sabido que algo en nuestra vida no estaba bien? Que teníamos que modificar una actitud, abandonar un hábito, transformar una relación, pero no lo hacíamos porque todavía era soportable, porque todavía podíamos vivir así.
porque el dolor no era tan grande. Y entonces la vida nos pone en una situación límite, en una crisis, en un momento de quiebre, y ahí sí, cuando ya no podemos más, cuando ya no hay salida fácil, cuando ya no podemos seguir como antes, entonces cambiamos. Y muchos años después miramos atrás y agradecemos esa crisis, ese dolor, esa ruptura, porque fue precisamente lo que nos salvó de una vida mediocre, de una existencia dormida, de un corazón cerrado. Recuerdo a un hombre que vino a verme hace tiempo, destrozado porque su esposa lo había dejado. Me decía que no entendía, que él había sido un buen proveedor, que nunca le había faltado nada en casa, que trabajaba duro para darle todo. Y mientras me hablaba yo veía que ese hombre había pasado años enteros viviendo solo para el trabajo, ausente emocionalmente, incapaz de escuchar, de abrirse, de dar algo más que dinero. Su esposa había intentado hablar con él 1000 veces, pero él nunca tuvo tiempo, nunca creyó que fuera tan importante, hasta que ella se fue. Y solo entonces, en medio del dolor más terrible, ese hombre empezó a entender lo que había perdido, empezó a darse cuenta de que había vivido dormido, de que había confundido proveer con amar, de que había creído que su presencia física era suficiente, cuando lo que su familia necesitaba era su presencia afectiva, su atención, su corazón. Pasaron 2 años de un trabajo interior profundo, de terapia, de dirección espiritual, de lágrimas y conversaciones difíciles. Y al final, su esposa volvió, porque vio un hombre nuevo, un hombre que había entendido, que había cambiado de verdad. Y él me dijo una frase que nunca olvidaré: Padre, tuve que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba. Dios no se equivocó al permitir que me dejara. Eso me salvó la vida. Esta es la dinámica misteriosa de la providencia divina. Dios nos ama tanto que no nos deja cómodos en nuestros errores. Nos sacude, nos despierta, permite que la vida nos golpee cuando es necesario, no por crueldad, sino por amor, no para destruirnos, sino para reconstruirnos mejor. Y esto es algo que cuesta mucho entender en una cultura como la nuestra, que huye del dolor como si fuera el peor de los males, que busca la comodidad a toda costa, que quiere anestesiarse con entretenimiento, con consumo, con distracciones constantes. Pero el dolor, queridos amigos, no es el enemigo. El verdadero enemigo es el adormecimiento, la mediocridad, la vida sin sentido, el corazón cerrado. Y muchas veces es precisamente el dolor el que nos abre, el que nos hace crecer, el que nos lleva a la madurez. Ahora bien, entender que todo pasa por algo no significa que debamos quedarnos pasivos ante el sufrimiento, como si fuera simplemente cuestión de aguantar y esperar. No. Cuando la vida nos pone en una situación difícil, tenemos que preguntarnos activamente qué es lo que esta situación nos está pidiendo aprender, qué es lo que necesitamos cambiar, hacia dónde nos está llamando. Porque hay sufrimientos que vienen de fuera y que no podemos evitar, pero hay otros que nosotros mismos provocamos con nuestras decisiones equivocadas, con nuestros miedos, con nuestra cobardía. Y parte de madurar es aprender a distinguir entre unos y otros, aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y a tener el coraje de cambiar lo que sí podemos. He visto personas que pasan años culpando a Dios por su infelicidad, cuando en realidad su infelicidad viene de decisiones que ellos mismos tomaron y que no quieren revisar. Se quedan en trabajos que odian porque tienen miedo de arriesgar. Se quedan en relaciones que les hacen daño porque tienen miedo de estar solos. Se quedan en ciudades donde no quieren vivir porque tienen miedo de decepcionar a sus familias. Y entonces culpan a Dios, culpan a la vida, culpan a las circunstancias, cuando en realidad lo que necesitan es mirar con honestidad su propia libertad, su propia responsabilidad, su propia capacidad de elegir. Dios no se equivoca, pero nosotros sí nos equivocamos, y mucho. Y parte de nuestra maduración espiritual es aprender a reconocer nuestros errores, a pedir perdón, a rectificar, a empezar de nuevo. Hay una frase del Evangelio que siempre me ha impresionado profundamente. Es cuando Jesús les dice a sus discípulos: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. No les dice que no van a sufrir,
No les promete una vida fácil, sin problemas, sin dolor. Les dice exactamente lo contrario, van a tener tribulación. Pero inmediatamente después les da la clave para vivir esa tribulación de manera que no los destruya, sino que los fortalezca. Confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, no estáis solos en vuestro dolor, no estáis abandonados en vuestra prueba, no estáis perdidos en vuestra confusión. Yo estoy con vosotros, y si confiáis en mí, si os aferráis a mí, si permitís que yo os guíe, entonces descubriréis que incluso en medio de la tribulación hay paz, hay sentido, hay esperanza. Esta confianza en Dios no es una especie de optimismo ingenuo que niega la realidad del dolor. No es decirse a uno mismo todo va a estar bien cuando claramente todo está mal. Es algo mucho más profundo y más real. Es saber que Dios es bueno, que Dios me ama, que Dios tiene un plan para mi vida y que ese plan es mejor que cualquier cosa que yo pueda imaginar. Y por eso, aunque ahora no entienda lo que está pasando, aunque ahora me duela, aunque ahora no vea el sentido, yo confío. No confío en que las cosas vayan a salir como yo quiero, porque muchas veces no salen así. Confío en que Dios va a sacar bien de todo esto, en que me va a sostener, en que me va a acompañar, en que al final, cuando mire atrás, voy a poder decir, sí, ahora entiendo. Ahora veo por qué tenía que pasar esto. Y esta actitud de confianza cambia completamente nuestra manera de vivir el sufrimiento. Cuando sufrimos sin fe, nos amargamos, nos cerramos, nos volvemos resentidos. Cuando sufrimos con fe, nos abrimos, nos purificamos, nos volvemos más compasivos. El mismo dolor, pero un resultado completamente diferente, dependiendo de cómo lo vivamos. He conocido personas que han pasado por tragedias terribles y han salido de ellas más humanas, más tiernas, más sabias. Y he conocido otras que han pasado por problemas mucho menores y han quedado destruidas, llenas de rabia, de amargura, de dureza. La diferencia no está en lo que nos pasa, sino en cómo lo acogemos, en qué hacemos con ello, en si lo convertimos en veneno o en medicina. Hay otra dimensión de todo esto que me parece fundamental y que tiene que ver con la manera en que Dios nos habla a través de los acontecimientos. La vida es un lenguaje, una conversación continua entre Dios y nosotros, pero muchas veces no sabemos escuchar, no sabemos interpretar, no sabemos leer los signos. Pensamos que Dios solo nos habla a través de experiencias extraordinarias, de visiones, de revelaciones místicas, y no nos damos cuenta de que Dios nos habla sobre todo a través de lo ordinario, de lo cotidiano, de las personas que ponemos en nuestro camino, de las situaciones que vivimos día a día. Cada encuentro, cada dificultad, cada alegría, cada dolor, todo está lleno de significado si sabemos mirar con los ojos de la fe. Me acuerdo de una chica joven que estaba obsesionada con encontrar señales de Dios. Quería que Dios le dijera claramente qué estudiar, con quién casarse, dónde vivir, y pasaba horas rezando, pidiendo señales, esperando respuestas claras y contundentes. Un día le pregunté, ¿y qué te dice tu corazón? ¿Qué te atrae? ¿Qué te da vida? Y me miró sorprendida, como si nunca se le hubiera ocurrido que Dios pudiera hablarle a través de sus propios deseos profundos, de sus propias inclinaciones naturales, de su propia inteligencia y libertad. Había pensado que la voluntad de Dios era algo externo a ella, algo que tenía que descifrar como si fuera un acertijo, cuando en realidad Dios nos habla desde dentro, desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestros anhelos más verdaderos. Y esto nos lleva a algo muy importante. Dios no se equivoca, pero tampoco nos quita la libertad. No nos maneja como marionetas, no nos impone un camino único e inflexible. Nos da orientación, nos da luz, nos da gracia, pero nos deja elegir. Y muchas veces hay varios caminos buenos posibles, varias opciones legítimas, varios modos de vivir nuestra vocación. Lo importante no es tanto acertar con la opción perfecta como vivir cada opción que elegimos con amor, con entrega, con fidelidad, porque Dios puede sacar bien de cualquier camino que nosotros recorramos con honestidad y con apertura a su gracia.
He conocido personas que se han pasado años paralizadas por el miedo a equivocarse, esperando la certeza absoluta antes de dar cualquier paso, y esa parálisis les ha robado la vida, porque la vida no es un problema matemático con una única solución correcta. La vida es una aventura, un camino que se hace al andar, una historia que se escribe con cada decisión. Y sí, nos vamos a equivocar, vamos a tomar decisiones que después vamos a lamentar, vamos a elegir caminos que nos van a llevar a callejones sin salida, pero incluso esos errores forman parte de nuestro crecimiento. Incluso esas equivocaciones nos enseñan algo valioso. Incluso esos desvíos nos llevan a descubrir cosas que de otro modo nunca habríamos conocido. Lo que realmente importa no es no equivocarse nunca, sino tener la humildad de reconocer cuando nos hemos equivocado, el coraje de rectificar y la confianza de que Dios puede enderezar incluso nuestros caminos torcidos. He visto conversiones maravillosas que han nacido precisamente de grandes caídas. He visto matrimonios que se han salvado después de estar al borde del abismo. He visto vocaciones que han florecido después de años de búsqueda confusa. Y todo esto me confirma una y otra vez que Dios no se equivoca, que en sus manos incluso nuestros errores pueden convertirse en bendición. Ahora bien, hay algo que tenemos que decir con toda claridad. Cuando afirmamos que todo pasa por algo, no estamos justificando el mal, no estamos diciendo que el abuso esté bien, que la injusticia esté bien, que el pecado esté bien. No. El mal es mal y siempre será mal. Pero lo que estamos diciendo es que Dios, que no causa el mal, pero que permite que exista por respeto a nuestra libertad, tiene el poder de sacar bien incluso del mal que otros nos hacen o que nosotros mismos causamos. Esta es la esperanza cristiana, esta es la fe en la resurrección, que la última palabra no la tiene la muerte sino la vida, que la última palabra no la tiene el pecado sino la gracia, que la última palabra no la tiene el dolor sino el amor. Pienso en tantas personas que han sido víctimas de abusos terribles, de violencias espantosas, de injusticias que claman al cielo. Y no, Dios no quería eso, Dios no causó eso, Dios sufre con ellas. Pero he visto algunas de esas personas, después de un proceso largo y doloroso de sanación, convertirse en fuentes de esperanza para otros que sufren, en testimonios vivientes de que es posible sobrevivir y hasta florecer después de la tragedia. Y eso no significa que el mal que sufrieron estuviera bien, significa que ellas, con la gracia de Dios, han sido capaces de no permitir que ese mal las defina, de no permitir que ese mal tenga la última palabra sobre sus vidas. Esta es una de las dimensiones más profundas del cristianismo. La victoria sobre el mal no viene de evitarlo o negarlo, sino de atravesarlo y transformarlo. Jesús no evitó la cruz, la abrazó. No huyó del sufrimiento, lo asumió, y precisamente por eso pudo transformarlo en redención, en salvación, en vida nueva. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo con nuestros propios sufrimientos, no a buscarlos masoquistamente, no a resignarnos pasivamente, sino a atravesarlos con fe, con esperanza, con amor, sabiendo que si los vivimos unidos a Cristo, esos sufrimientos pueden convertirse en fuente de vida para nosotros y para otros. Hay algo muy hermoso que sucede cuando entendemos de verdad que todo pasa por algo. Dejamos de vivir como víctimas y empezamos a vivir como protagonistas. La víctima siempre está culpando a otros, siempre está esperando que las circunstancias cambien, siempre está resentida con la vida. El protagonista, en cambio, asume su responsabilidad, busca el sentido, pregunta qué puede aprender, decide cómo va a responder, y esa actitud cambia todo. No cambia necesariamente las circunstancias externas, pero cambia radicalmente nuestra experiencia interior de esas circunstancias. Recuerdo a un hombre que perdió su trabajo en medio de una crisis económica terrible. Tenía una familia que mantener, deudas que pagar, responsabilidades que cumplir. Podría haberse hundido en la amargura, en el victimismo, en la desesperación, pero eligió otro camino. Se preguntó qué podía aprender de esa situación, qué oportunidad escondida podría haber ahí. Y se dio cuenta de que durante años había estado en un trabajo que no le gustaba.
solo por la seguridad económica, sin atreverse nunca a perseguir lo que realmente le apasionaba, y decidió que ese era el momento. Usó su indemnización para formarse en algo que siempre le había interesado. Empezó un pequeño negocio propio. Pasó meses de incertidumbre y de aprietos económicos, pero con una paz interior que nunca había tenido antes. Y al cabo de un par de años, no solo estaba económicamente mejor que antes, sino que era más feliz, más realizado, más vivo. Y me decía: Padre, si no me hubieran despedido, yo seguiría en ese trabajo que odiaba muerto en vida. Dios sabía lo que hacía. Esta es la diferencia entre confiar en Dios y simplemente tener suerte. La suerte es ciega, caprichosa, arbitraria. La providencia es sabia, amorosa, intencional. Y cuando aprendemos a confiar en la providencia, cuando aprendemos a buscar el sentido incluso en lo que parece absurdo, cuando aprendemos a preguntarnos ¿qué quiere Dios enseñarme con esto?, entonces nuestra vida cambia. No porque todo se vuelva fácil, sino porque todo se vuelve significativo. Y un sufrimiento con sentido es mucho más soportable que una comodidad sin sentido. Me gustaría ahora hablar de algo que a veces olvidamos cuando hablamos de que todo pasa por algo. No siempre el sentido de lo que nos pasa tiene que ver directamente con nosotros. A veces las cosas nos suceden no tanto para enseñarnos algo a nosotros como para que nosotros podamos ser instrumento de bien para otros. A veces pasamos por una prueba para que después podamos acompañar a alguien que está pasando por algo similar. A veces perdemos algo para que podamos entender a quien está en pérdida. A veces sufrimos para que podamos consolar. Hay una frase de San Pablo que siempre me ha conmovido: bendito sea Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esto es precioso. Nuestro dolor no es inútil, nuestro sufrimiento no es desperdicio. Si lo acogemos bien, si lo vivimos con fe, se convierte en una fuente de compasión, de comprensión, de capacidad de acompañar a otros. Las personas que mejor consuelan son las que han sido consoladas. Las personas que mejor entienden son las que han pasado por lo mismo. Las personas que mejor acompañan son las que conocen el camino desde dentro. Y esto le da un sentido comunitario, solidario a nuestro sufrimiento. No sufrimos solos ni para nosotros solos. Sufrimos como parte de un cuerpo, de una humanidad, de una familia. Y nuestro modo de vivir el sufrimiento puede ser luz u oscuridad para otros. Puede ser testimonio de fe o de desesperación. Puede ser ejemplo de confianza o de amargura. Y esto es una responsabilidad grande, porque hay personas que nos están mirando, especialmente cuando sufrimos, para ver si nuestra fe es real o es solo palabrería, para ver si de verdad creemos lo que decimos creer, para ver si Dios es real en nuestra vida o solo es un concepto teórico. He conocido personas cuya fe me ha edificado profundamente precisamente en medio de sus pruebas más grandes. Personas que han perdido hijos y han seguido creyendo. Personas que han pasado por enfermedades terribles y han seguido alabando a Dios. Personas que han sido traicionadas y han seguido amando. Y ese testimonio es más poderoso que 1000 sermones, más convincente que 1000 argumentos teológicos, porque muestra que la fe funciona, que la esperanza no defrauda, que el amor es más fuerte que la muerte. Al mismo tiempo, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en un optimismo superficial que niega el dolor real de las personas. Cuando alguien está sufriendo, no necesita que le digamos todo pasa por algo, como si fuera una fórmula mágica que va a hacer desaparecer su dolor. Necesita que estemos con él, que lo acompañemos, que lloremos con él si es necesario. Ya habrá tiempo después para buscar el sentido, para ver la luz, para descubrir el propósito, pero en el momento del dolor más agudo, lo que se necesita es presencia, compasión, silencio respetuoso. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar. No le dijo a María y Marta, no lloren, que todo va a estar bien. Lloró con ellas, sintió con ellas, estuvo con ellas en su dolor, y solo después, cuando ya había compartido su duelo, hizo el milagro.
Esta es la manera cristiana de acompañar el sufrimiento. Primero, estar, sentir, acompañar. Después, poco a poco, ayudar a buscar el sentido, a vislumbrar la esperanza, a confiar en que Dios no se ha olvidado, en que Dios sigue ahí, en que todo esto, de algún modo misterioso, pasará por algo. Y ahora quiero decir algo que me parece muy importante. Creer que todo pasa por algo no significa que tengamos que entender siempre el por qué. Hay sufrimientos cuyo sentido nunca vamos a comprender completamente en esta vida. Hay misterios que solo se aclararán cuando estemos ante Dios cara a cara. Y eso está bien. No tenemos que tener todas las respuestas. No tenemos que poder explicar todo. Lo que tenemos que tener es confianza. Confianza en que Dios sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos. Confianza en que su amor es real, aunque a veces no lo sintamos. Confianza en que su plan es bueno, aunque desde nuestra perspectiva limitada no lo veamos. Esta es la fe madura, la fe adulta. No la fe que necesita comprenderlo todo, sino la fe que puede vivir en el misterio. No la fe que exige explicaciones, sino la fe que se abandona con confianza. No la fe que controla, sino la fe que se entrega. Y esta fe no es fácil. Requiere humildad, requiere paciencia, requiere una muerte continua a nuestro deseo de tener todo claro, todo controlado, todo explicado. Pienso en Job, ese hombre justo que perdió todo, sus hijos, su salud, su riqueza, su reputación, y que se atrevió a gritar a Dios, a preguntarle por qué, a exigir una explicación. Y la respuesta de Dios no fue darle explicaciones, fue mostrarle su grandeza, su sabiduría, su misterio. Fue recordarle que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, que el universo es más grande que nuestra mente, que Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Y Job se rindió, no con resignación amarga, sino con adoración confiada. No obtuvo respuestas, pero obtuvo algo mejor, obtuvo un encuentro personal con Dios y eso fue suficiente. A veces nosotros también tenemos que llegar a ese punto. El punto donde ya no pedimos explicaciones, sino que simplemente nos rendimos, confiamos, nos abandonamos. Y ese abandono no es derrota, es victoria. No es perder, es ganar. Porque es ahí, en ese abandono confiado, donde experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar, la paz que solo viene de saber que estamos en las manos de un Padre que nos ama infinitamente. Quiero terminar con una reflexión sobre algo que me parece fundamental, la diferencia entre aceptación y resignación. Resignarse es rendirse con amargura, es decir, no hay nada que hacer, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Aceptar es reconocer la realidad con serenidad, es decir, esto es lo que hay, esto es lo que me toca vivir, y voy a vivirlo lo mejor que pueda, con fe, con esperanza, con amor. La resignación mata el espíritu, la aceptación lo libera. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, dejamos de luchar contra molinos de viento, dejamos de gastar energías en peleas inútiles, dejamos de amargarnos por lo que no está en nuestras manos. Y toda esa energía que liberamos la podemos invertir en lo que sí podemos cambiar, en las decisiones que sí dependen de nosotros, en las actitudes que sí están bajo nuestro control. Y descubrimos que tenemos mucho más poder del que creíamos, no para cambiar las circunstancias externas, pero sí para cambiar nuestra respuesta interior a esas circunstancias. Esto es lo que los santos han vivido de manera heroica. No es que no sufrieran, sufrían como cualquiera. No es que no tuvieran dudas, las tenían. No es que todo les fuera fácil, muchas veces les fue terriblemente difícil. Pero habían aprendido a vivir desde un centro profundo de confianza en Dios, desde una certeza de que estaban amados, desde una seguridad de que su vida tenía sentido aunque ellos no lo vieran siempre claramente. Y esa actitud interior les daba una libertad inmensa, una paz profunda, una alegría que ninguna circunstancia externa podía quitarles. Queridos amigos, todo lo que nos pasa, absolutamente todo, tiene la posibilidad de convertirse en camino de crecimiento, en oportunidad de maduración, en invitación a la santidad.
no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque Dios puede sacar bien de todo, incluso del peor mal. Y nuestra tarea no es entender siempre el por qué, sino confiar en el quién. Confiar en que hay un Dios que nos ama, que nos acompaña, que nos sostiene, que tiene un plan de amor para nuestra vida. Y abandonarnos en sus manos con la confianza de un niño que sabe que su padre nunca lo va a abandonar, nunca lo va a traicionar, nunca se va a equivocar con él. Que esta certeza habite en vuestros corazones y os dé paz en medio de cualquier tormenta. Dios los bendiga.